nos dé los ojos, los oídos, Señor, y que grabes, papito lindo, esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender para que podamos ser cada día más libres conforme a tu voluntad. Ponemos este tiempo delante de ti, declaramos cielos abiertos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Tome su lugar, que Dios le bendiga. El día de hoy queremos vamos a ver la salvación integral en el espíritu, alma y cuerpo, pero lo vamos a ver como tema de doctrina. Es un tema, es a diferencia, no vaya a pensar que es el mismo tema de la salvación. No es el mismo tema de la salvación de doctrina básica. Es como un tema de doctrina intermedia, aunque ya no hay doctrina intermedia, pero pues yo le digo que más o menos es como un tema de doctrina intermedia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver el tema de la salvación integral, pero un poquito más a fondo. Entonces, esperemos que nos dé tiempo de ver este estudio y si no, lo continuamos el martes, pero esperemos que nos dé tiempo. Amén. Entonces, primero los que están apuntando, Hebreos 2:3, solamente apúntelo, no lo busque. Dice, ¿cómo escaparemos? Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Amén. El regalo más grande, gracias, pastora. El regalo más grande que Dios nos ha dado, gracias, es el que el Padre haya ofrendado a su único Hijo por amor a nosotros. Amén. Es el regalo más grande que nosotros hemos recibido. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, ¿verdad? Él nos adopta como sus hijos y nos da el derecho de alcanzar todas las bendiciones que tiene preparadas para los que hemos aceptado, ¿verdad? Ese regalo. Con ello también, la salvación, el aceptar a nuestro Señor Jesucristo, nos permite ser librados de la muerte segunda y también nos vuelve a conectar con Dios, ¿verdad? Eso lo recordamos, ya lo sabemos, pero lo estamos recordando. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, se está muerto. Muerto es separado de Dios, es sin entendimiento espiritual, porque se está muerto separado de Dios. Amén. Y una vez que uno acepta a Cristo en el corazón, entonces viene, ¿verdad?, a reconectar, por decirlo así, nuestro espíritu con Dios y pasamos a tener vida. Amén. Entonces, y también somos librados de la muerte segunda. Todo el que no recibe a nuestro Señor Jesucristo se pierde por haber rechazado, ¿verdad? Y todo el que lo acepta tiene la oportunidad, repito, de alcanzar las bendiciones que Dios tiene preparadas para él. Entonces, durante mucho tiempo siempre ha habido un debate entre que si la salvación, entre los teólogos, ellos son los que se pelean, nosotros no, entre que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Y también dentro de aquí, por eso quise dar este tema antes de pasar al tema de los que también les he prometido desde hace mucho tiempo, que es el de los cuerpos, porque pues prácticamente es, pues es un galardón, o va a ser más bien, ¿verdad? La recompensa o por llamarlo así, recompensa de acuerdo a cómo vamos a quedar, con qué cuerpo va a quedar de acuerdo a lo que cada creyente logró en la tierra, cómo va y qué cuerpo va a tener, ¿verdad?, de manera eterna. Entonces, pero para dar ese tema, yo necesito que quede bien claro esto de la salvación integral. Por eso hoy lo vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, y a veces luego no hay tiempo de responder las dudas, ¿verdad? Porque este tema, no sé si te acuerdas que quedó pendiente. O sea, entonces, pastor, había dicho que la salvación no se pierde y la salvación sí se pierde. Entonces, ¿se pierde o no se pierde? Bueno, cuando usted se encuentre con una persona debatiendo este tipo de cosas, yo creo que debemos de, como hijos de Dios, como cristianos que más o menos leemos la Biblia, ¿verdad? Leemos la Biblia y entendemos.
Creo que debemos de entender que estas dos palabras o estas dos partes pueden convivir juntas. Pueden convivir juntas ¿en qué sentido? Es muy importante que recordemos en qué sentido. La salvación no se pierde en un sentido y la salvación se pierde en otro sentido. La salvación no se pierde ¿en qué sentido? En el sentido de que es un regalo que Dios nos da. Pero, ¿verdad? El mundo tiene un dicho, que el que da y quita con el diablo se desquita. O sea, Dios nunca va a retirar, nunca va a retraer su regalo de salvación. Amén. De tal manera que si una persona acepta a Cristo y después se aleja, pero se arrepiente, no puede volver a aceptar a Cristo. Lo que está haciendo es que haciendo una reconciliación, ¿verdad? Está renovando votos, ¿sí? De volver a unirse al Señor, ¿sí? Entonces, mientras una persona haya tiempo, mientras este evangelio de la gracia que sigue vigente hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en el Bimá, en su parusía, hasta ahí va a estar vigente el evangelio de gracia, porque ahí después va a haber un cambio de, pues otra dispensación, otro cambio de tiempo. Entonces ya no se va a vivir el evangelio de la gracia después, el evangelio de la gracia después de ello. Pero mientras suscito esto, vamos a vivir en el evangelio de la gracia. Entonces un creyente, si tiene tiempo, puede volver. Pero obviamente que si perdió el tiempo, ya no va a alcanzar los galardones, los premios, la misma estatura. Cuando hablábamos de cuerpos, ¿verdad? Ya no va a alcanzar la misma estatura, va a perder tiempo, va a perder premios, va a perder galardones, va a perder estaturas. Pero va a ser salvo. Entonces, en ese sentido, no se puede perder el regalo de Dios, que es la salvación, porque como lo dice, para los que están apuntando, Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Lo conocemos ese versículo, ¿verdad? Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, la salvación es un regalo, no la podemos perder, o sea, no se puede perder porque tú no puedes perder el regalo de Dios, no se puede perder. Dios no lo va a retraer, no va a decir, te castigo y te lo quito. No, 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 porque por eso estamos viviendo en el tiempo de la gracia, hasta el último. Ahora que cuando se acabe ese tiempo, repito nuevamente, porque me gustaría que quede bien claro, cuando se acabe ese tiempo, va a comenzar la ira de Dios. Entonces ahí por eso ya no va, por eso estamos diciendo que ya no va a ser la misma dispensación que se acaba el evangelio de gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienza el tiempo de la ira de Dios. La 70 semana de Daniel, los 7 años con otros 5 meses de pretribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Por eso a fuerzas que cambia la dispensación. Entonces, cuando ya se acaba el tiempo, ya ahí ya no, ¿verdad? Pero mientras hay tiempo, Dios nunca va a retraer ese regalo. También hay otro versículo que dice que le dijo ¿verdad? Dios le dijo a Israel, todo el tiempo estuve extendiendo mi mano a un pueblo rebelde. O sea, si con Israel hizo un pacto y nunca retrajo su mano, sino que él dijo, aquí está mi mano. Y ellos se hacían los que no veían que ahí estaba su mano, ¿no? O sea, pero el pacto con nosotros fue más grande. El pacto con nosotros fue más grande que con Israel. Perdóneme si le paso a molestar y ofender a alguien, pero es la verdad. Porque a los judíos nunca se les prometió lo que nosotros gozamos. Yo creo que lo que nosotros gozamos es el máximo regalo, no solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino las arras del Espíritu Santo. O sea, disfrutar el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Nunca lo van a tener ellos a menos que acepten a Cristo en su corazón y se conviertan en judíos mesiánicos, les llaman ellos, ¿verdad? Entonces,
Eh, entonces, pues reiteramos, no se puede perder en el sentido de que son irrevocables los dones y el llamamiento. Dios siempre tuvo, ¿verdad? Siempre tiene extendida su mano mientras hay tiempo. Pero también hay otro, eso es hablando de que no se puede perder, algo que Dios nunca lo va a quitar Dios, nunca se va a arrepentir de quitarlo. Por eso no se puede perder. Amén. Lo que sí puede pasar es que el cristiano lo desaproveche. Entonces, por eso lo llamamos, pues, perder, pero perder que la oportunidad, que como Israel, que Dios siempre tuvo extendida su mano y él dejó pasar el tiempo y lo desaprovechó. Entonces, en ese sentido, sí se lo puede perder y va a haber consecuencias, porque además voluntariamente, por eso dice la palabra de Dios, mejor es que no me hubieras conocido, a que me hubieras conocido. Hebreos 12 dice, porque no dice porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En Hebreos 12 solamente dice porque Dios es fuego consumidor. Entonces, en un sentido no se puede perder y en otro sentido sí se puede perder. Y para dar unos versículos acerca de que sí se puede perder, pues más bien desaprovechar, ya lo dijimos, ¿verdad? Salmo 69, 28, los que están apuntando. Salmo 69, 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y también Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Oiga, el que venciere. Ahí ya sabemos, fíjese, ahí estamos hablando de una parte de la iglesia que no aprovechó completamente su salvación. Porque ahí dice al que venciere. ¿A quién se está refiriendo? No. Sí, sí, a la iglesia, pero ¿a qué parte de la iglesia? Eh, no, no. Recuerde que los más que vencedores son la primicia. Y los vencedores, la cosecha. Ahí está refiriendo a los que fueron a la tribulación y ahí limpiaron. ¿Por qué fueron a qué fueron a la tribulación? A limpiar sus vestiduras. Entonces la cosecha van a ser los vencedores. Los más que vencedores son los que no van a pasar la tribulación. Los más que vencedores, primicia, no van a pasar la gran tribulación, ni la tribulación. Y los vencedores sí. Por eso dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre. O sea, fíjese, en el momento en que el cristiano ya entra a la tribulación, ahí ya está arriesgando ¿qué? Su salvación. Porque corre el riesgo de que si se deja marcar, ¿verdad? ¿Sí? Por la bestia, por la señal, se deja marcar con la señal del anticristo, él está renunciando de válgame la redundancia, de su propia voluntad, está renunciando ¿a qué? A Dios, y ahí puede llegar ¿a qué? A ser borrado su nombre del libro de la vida. Amén. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ¿la salvación no se pierde? ¿La salvación se pierde? ¿Verdad? ¿Ya queda claro? En un sentido no se puede perder, no porque Dios nunca lo va a retirar, siempre va a estar disponible hasta que acabe el tiempo de la gracia. Es el tiempo y sí se puede perder en el sentido de que si no se aprovecha, corres el riesgo
pues de perderla. Amén. Entonces, y esto, yo por eso hice mucho énfasis porque no, o sea, no me gustaría que lo aprendiéramos de memoria, sino que lo entendiéramos con el corazón, para que cuando a alguien le pudiéramos, cuando alguien, ¿verdad? Ve a alguien que ahí está debatiendo que sí, que no, que te estoy diciendo que no, eres un religioso, que te estoy diciendo que sí, que eres un ligero. Es decir, tranquilos, calma, pueblo. Las dos, las dos entran en en un mismo plano, tanto que se puede como tanto como que no. En un sentido sí y en un sentido no. ¿Ok? Entonces, como sabemos, nuestro ser integral está formado por espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23, que le digo al hermano Joel de que tanto que lo repetimos, ya no los aprendimos, ¿verdad? Y el Dios de paz, y el mismo Dios de paz, os santifique y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Esta predicación ya no me voy a detener, o sea, se supone que esto ya lo hemos explicado, por eso dije que esto ya es doctrina intermedia, porque ya no me voy a detener a decirle, mire, nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. No, 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 no. Aquí ya no tenemos tiempo, ¿no? Por eso aquí ya es doctrina intermedia. Ya no me voy a detener ahí, ya nos vamos a ir más derechito. Y cada una de estas partes recibe un trato diferente que influye en todo nuestro ser. De esta forma, el pecado también puede afectar cada una de ellas, logrando que se pierda o se desvíe del plan original de Dios, el cual es que todo nuestro ser sea hallado irreprensible para cuando Él vuelva. Por ello, la Biblia nos indica que existe una salvación general que abarca todo nuestro ser y, por así decirlo, salvaciones específicas que trabajan en las distintas partes de nuestra humanidad para perfeccionar cada una de ellas y lograr la obra integral que Dios desea en nosotros. Dígale al de al lado, Dios tiene un plan integral para nuestra vida. Amén. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, entender eso, que Dios tiene un plan, pues, integral para la salvación de cada una de estas áreas. Salvación del espíritu, salvación del alma y salvación del cuerpo. Y dice que los más que vencedores, la primicia, es la que logró guardar su espíritu, por decirle así, limpiar su alma. Y una vez limpiada el alma, también se limpia el cuerpo. Muchas veces, no, en su mayoría, en su mayoría. ¿Ok? Ahorita vamos a estar viendo un poquito más para ver si hay para disipar dudas. La salvación, bueno, salvación sabemos que viene del griego soterión y sotería, pero vamos a enfocarnos en el verbo, en la palabra raíz que es soso. Soso no de como aquí, como sosocotla, XXO, no, no, no. S-Z, soso. S-O-Z-O, soso, de la palabra Strong G 4982. La palabra salvación en griego se conoce como soso y entre sus significados están salvar, mantener sano y salvo, rescatar del peligro o de destrucción, restaurar la salud, preservar a uno que está en peligro de destrucción. Esto nos indica que nuestro ser puede ser sano de alguna enfermedad o ser librado de la muerte hasta el grado de no ir a la sepultura, sino ser transformado en vida. También ser restaurados en nuestra alma, lo cual repercute en nuestra prosperidad. Y debido a esto, mantener nuestro espíritu intacto de contaminación. ¿Sí? Es lo que acabamos de decir. La salvación del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Sí? Y lo repito. Que si nosotros logramos la administración en cada una de estas áreas, podemos lograr hasta que ni siquiera veamos muerte. Esto de no ver muerte
Si no ha venido nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente que sí está medio en chino, pero se puede lograr. Hay varias personas que lograron no ver muerte. Enoc, Elías, ¿verdad? Creemos también que Juan. Y hay otras posibilidades. No voy a decir para no desviar, ¿no? Pero para no distraer. Pero hay inclusive más. Inclusive hay, ¿verdad? La historia de que probablemente a un pastor famoso, no me acuerdo, creo que fue Weishmani, que subió a un cerro y no se le vio más. Entonces se cree que haya la posibilidad, ¿verdad? Aún en estos tiempos de que... Pero bueno, como son remotas esas posibilidades, nos referimos más específicamente a la venida, ¿verdad? En su parucía, en su venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, que los más que vencedores, si logramos esa estatura, no vamos a ver muerte. Si es que, ¿verdad? Logramos esa estatura y viene nuestro Señor Jesucristo y somos tomados como primicia. ¿Ok? Entonces lo voy a repetir. Esto nos indica que nuestro ser puede ser sano de alguna enfermedad o ser librado de la muerte hasta el grado de no ir a la sepultura, sino ser transformado en vida. También ser restaurados en nuestra alma, lo cual repercute en nuestra prosperidad. Ese punto también es muy importante. La sanidad de nuestra alma es la prosperidad en todas nuestras áreas, no solamente en la economía. La prosperidad de nuestras almas es prosperidad en salud, en economía, en familia, en social, laboral, todo. Amén. Y al mismo tiempo, pues cuando se está salvando el alma y el cuerpo, porque también hay que salvar el cuerpo. La palabra de Dios habla de que debemos de cuidar el templo. Entonces, es que es una irresponsabilidad meterle al cuerpo lo que no, ¿verdad? Ok, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Ahora bien, como sabemos, nuestro ser integral está formado por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Hay otra pregunta que nos podemos llegar a hacer. Sí, hay una pregunta que nos podemos llegar a hacer o una interrogante que pudiera haber cuando hablamos de salvación. Y la persona puede decir, ¿y de qué? Diga conmigo, ¿y de qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué estoy siendo salvado? Bueno, vamos a ver de qué estamos siendo, vamos a ver de qué estamos siendo salvados. Amén. Acuérdeme del micrófono, por favor. ¿De qué estamos siendo salvados? Bueno, vamos a ver que somos salvados. Punto número 1, de perdición. Punto número 2, de la ira de Dios. Punto número 3, de la tormenta. Vamos a ver la salvación del espíritu humano. No se preocupe, ahorita las apunta, las vamos a ir. Y vamos a ver la salvación del alma y al final, ¿verdad? La salvación del cuerpo. Amén. Y esperemos que sí nos dé tiempo. Bueno, la salvación de perdición. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Amén. Este versículo es claro. Por eso es que nosotros necesitamos tener doctrina, porque luego decimos, su servidor, dice uno como cosas como que nosotros no somos de aquí y la gente se puede espantar. O sea, sí somos de aquí, pero en un porcentaje muy pequeño, nuestro cuerpo es de aquí. Pero como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pues el espíritu no es de aquí, ¿verdad? Es del cielo, viene de Dios. Entonces nosotros somos de Dios, venimos de Dios y a Dios vamos a volver. ¿Qué tiene que ver esto? Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, o sea, nosotros nos
perdimos, pero siempre fuimos de Dios. Para eso fuimos creados. Recuerde lo que dice Efesios 1, que nosotros fuimos ¿qué? Predestinados para ser, ¿verdad? Para ser ¿qué? Adoptados, para ser santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos creados, pero nos perdimos y ahora Él nos ¿qué? Nos recupera, ¿no? Entonces nosotros somos salvos de perdición, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Antes de llegar a los pies del Señor, nuestra vida estaba desordenada y vacía, sin ninguna identidad definida, destinados a destrucción eterna. Sin embargo, debido a su gracia, Él nos rescató de ese destino y nos ha sentado a la diestra juntamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como lo dice en lugares celestiales. Nos colocó en sendas de justicia para que aun cuando no tuviéramos el conocimiento pleno, ya no nos perdiéramos, pues el pueblo de Israel, que seguía el arca del pacto sin saber su dirección, así ahora nosotros vamos como viendo al invisible y siendo guiados por el Espíritu Santo hacia toda verdad. Amén. O sea, cuando uno viene a Cristo, pues viene todo ciego, todo sordo, todo no ve, no oye, no. Pero conforme va caminando viendo al invisible, pues el invisible se va volviendo visible, ¿verdad? Amén. Su luz va desapareciendo las tinieblas en nuestras vidas y cada día podemos ver más al Señor. Amén. Por eso cuando hay un canto bien bonito, ¿verdad? Que dice, veo al Señor, veo al Señor. ¿Cómo bajó él? Se ha exaltado en lo alto, ¿qué más? Sobre la adoración. Pero cuando dice, mis ojos han visto al... No, ya mejor porque si no, no me va a dar tiempo, ¿verdad? Ok, entonces somos salvos de perdición. Otra, punto número B, o 2, como le quiera poner. Salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9. Entonces mucho más, perdón, lo dije muy rápido, ¿verdad? Romanos 5:9, salvación de la ira de Dios. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros apenas vimos los beneficios de la sangre y no los terminamos de ver, ¿verdad? Vamos a seguir viéndolos, falta la segunda parte. Entonces, si nosotros nos mantenemos rociándonos de la sangre, ¿verdad? Nos mantenemos de pie firmes, pues vamos a ser salvos de la ira de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego de haber aceptado a Cristo por medio de la fe y de su gracia, nos convertimos en hijos de obediencia, como lo dice Romanos 6:17, para que al ser adoptados se dé en nosotros el proceso de perfección. Diga conmigo, proceso de perfección. Y dígale al de al lado, por favor, no te vayas a dormir. Por eso, repito una vez más, por eso es importante tener doctrina, hasta que nos entre en nuestra cabeza, en nuestra mente, que nosotros a lo que venimos es a un proceso de perfección. Y eso va a requerir ¿qué? Eso va, hermanos, va a requerir estar comprometidos, o sea, comprometidos con la vida, no solamente como la gallina, que la gallina estaba ¿qué? Estaba participando, ¿cómo dice? Que la gallina, ¿cómo dijo la reflexión que apenas dio el apóstol en las prédicas? La gallina estaba involucrada. La gallina estaba involucrada, la gallina estaba participando. Pero el puerquito estaba comprometido, o sea, su vida estaba comprometida. Entonces, nosotros no nos alcanza con estar participando. Hay que estar en Cristo comprometidos hasta la vida. Amén. Amén. Entonces, para que al ser adoptados se dé en nosotros el proceso de perfección, si perseveramos en cumplir con su palabra y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro ser. Ahora bien, hay muchas personas que luego de ser salvos en su espíritu, no permiten que su alma sea trabajada para lograr la perfección. Por esta razón, este tipo de creyentes no puede ser descontaminados y participarán de la ira de Dios, como lo dice Efesios 5, del 6 al 8, y Colosenses 3, del 5 al 7, y también en Apocalipsis 19:15. Se lo leo, no lo busque.
Rápido se lo leo. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. No está diciendo sobre los incrédulos, está diciendo sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Colosenses 3:5 dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Lo está diciendo claramente, los hijos de desobediencia pasan a la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? El tiempo cuando se acabó la gracia y pasan a la tribulación o hasta la gran tribulación. Depende qué tan necios sean, ¿verdad? Los que recuerde que las medidas, primicia, cosecha y rebusco. El que yo luego le llamo rebrusco o rebruto. ¿Cuál? ¿Qué cita? Colosenses 3:5-7. Entonces dice que el que no se perfeccionó, no aprovechó la oportunidad porque Dios vino y limpió nuestro espíritu, y el espíritu tiene que afectar el alma. Tenemos que perfeccionar el alma y el cuerpo, porque si esto no se da ese proceso de perfección, entonces pasa lo contrario, que como ya está en Cristo y no está trabajando en su alma y en su cuerpo, pasa lo contrario, que entonces el alma empieza a contaminar el espíritu, y ahorita vamos a hablar de eso, donde ahí pues vienen consecuencias gravísimas. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, un ejemplo que nos muestra esto es el justo Lot, que fue sacado del medio de la destrucción de Sodoma, siendo salvo, pero como por fuego. O sea, él ya nos salvó, ¿verdad? Ya nos salvó el alma y no salvó el cuerpo. ¿Qué es salvar el cuerpo? Hermanos, si viene Cristo en el Bimá, trabajamos en el perfeccionamiento, nos vamos a ver sin ver muerte. Entonces se salvó el cuerpo. ¿Se salvó el cuerpo de qué? De pasar la tribulación. En la tribulación va a pasar hambre, va a pasar miedo, angustia, dolor, hambre, persecución. Y lo van a matar. Y además va a estar en riesgo, y sabiendo que va a estar en riesgo de que niega a Cristo, lo van a matar, pero va a ser la única manera de que la que se salve. Ya lo vimos en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Y que si no, pues va a sufrir el alma y va a sufrir el cuerpo por no haber trabajado cuando era tiempo. ¿Por qué cree que el cristiano tiene tantas vicisitudes? Pasamos tantas estaciones. ¿O qué cree que usted cree que sería justo que un cristiano que sí se perfeccionó 10, 20 años, 30, 10, 20 años, 30, y todos tan campantes, nos vamos con Cristo? O sea, no, por lo menos, y fíjese, lo que va a sufrir el cristiano que no se perfeccionó, 3 años y medio en la misericordia de Dios, aún son pocos, ¿verdad? Comparado con lo que a uno que se dejó perfeccionar 30 años, 40 años, no sé. Pero no es el mismo galardón, porque ahí, por eso le estoy dando este tema, repito, para poderles dar el del cuerpo.
porque un cuerpo va a tener el más que vencedor, otro cuerpo va a tener, ahí ya, el que ya entró a la tribulación, ya perdió la oportunidad de ganar el mismo cuerpo que tuvo, que ganó el que tiene la primicia. Ya entró a la tribulación, ya perdió la oportunidad de ganar un cuerpo a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte, va a entrar en aflicción 3 años y medio o hasta 7. ¿Quién va a entrar a 7? El rebusco, el rebrusco. Y a 3 años y medio, el vencedor. Amén. Amén. Ok. Entonces les decía yo, Lot, el justo Lot, el justo Lot. Pero pastores, ¿por qué dice que el justo? ¿No dice la palabra de Dios? El justo por su fe vivirá. O sea, era justo porque creía en Dios, tenía temor. Se afligía de ver la conducta nefanda. Se afligía, pero no se perfeccionaba. ¿Por qué no se perfeccionó él? ¿Dónde se ve? En su esposa. Podríamos decirlo así, símbolo de su alma, y sus hijas, símbolo de su cuerpo, o sea, su descendencia. ¿Ah? O sea, fue salvo, pero por fuego. Perdió a su mujer, perdió a sus hijas, perdió. Pero se salvó. Ay, mano, pero con 6. ¿Sí? 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 ¿Vamos bien? Si hay dudas, por favor, apúnteme. Ah, no. Ya llevo 37 minutos. Híjole, yo quería. Ay, estoy como Cristian Castro. Yo quería parar el tiempo. No, no. Perdón, se me salió. Amén. Bueno, de todas maneras, no importa si no nos da tiempo. Algo que me interesa es que el tema quede bien claro. Por eso le estoy aclarando que es un tema de doctrina como intermedia. ¿Verdad? Y no importa que nos vayamos despacio, pero que quede bien entendido esto, bien explicado. Pero bueno, vamos a ver si podemos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Salvos de la tormenta, Mateo 8:25 dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. La tormenta representa muchas veces la prueba que puede ser utilizada para la perfección y restauración del espíritu humano o del alma, que muchas veces también repercute en el cuerpo. Repito esto porque quiero que le quede muy bien. La tormenta representa muchas veces la prueba que puede ser utilizada para la perfección y restauración del espíritu humano o del alma, que muchas veces también puede repercute en el cuerpo. En el verso que damos como referencia nos deja ver que el espíritu está siendo tratado, ya que nadie puede llamar Señor al Señor si no es movido por el Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 12:3, el cual mueve al espíritu humano para que clame al Señor. ¿Sí? Entonces le están diciendo a los discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué? Por eso, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y para ustedes quién soy? Y los discípulos, ¿qué contestaron? Dijeron, unos dicen, o sea, no dijeron, yo creo que eres Juan el Bautista. Él dice, mi primo, ¿verdad? Dice que eres Juan el Bautista. Luego que otros que dicen que eres Elías, ¿verdad? Que eres profeta. Pero agarró Pedro y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ahí marcó el que le cae la revelación el 20, trata a Dios como su Señor. Y yo no sé si logremos entender la diferencia entre que
entre que Dios, es mi Señor, es mi Padre, es mi amigo. O sea, ¿se entiende la diferencia de eso? Los que están aquí, ¿sí? Porque cuando le llamamos al Señor, por eso dice la Biblia, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? O sea, porque cuando uno le está diciendo al Señor, Señor, es amo. Porque al Señor solamente ahorita le decimos a todos, sí, Señor, pero no, en aquel entonces solamente los esclavos le decían a su amo, Señor, mande mi Señor, ¿verdad? Por eso en los restaurantes caros, en los hoteles caros, Señor, a sus órdenes. Diga, ¿verdad? Dígame, hay algunos lugares donde te dicen, dígame patroncito, dígame patrón, ¿qué quiere? Bueno, hay unos lugares que hasta de agüerito te tratan. Dígame güerito, y está uno más achocolatado que el cacao. Bueno, perdón. Entonces, ¿verdad? En el momento que le llama Señor, estamos hablando de que hay una ministración en el Espíritu. Sin embargo, en un pasaje paralelo a este versículo se nos muestra que el alma es la que manifiesta su preocupación por ser salva, pues únicamente lo llama maestro, como en Marcos 4:38. ¿Se acuerda o lo vemos? A ver, vamos a verlo rápido. Ya no nos dio tiempo de acabar. La vamos a dar en dos partes. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? O sea, en Mateo, alguien le está diciendo, Señor, sálvanos. Pero en Marcos le están diciendo, Maestro. O sea, mire cómo le habla. Mire, sí, esto me gustaría que quedara bien apercibido en nuestro ser. ¿Cómo le habla el Espíritu a Dios? Diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, el trato con el Espíritu, o sea, con nuestro Espíritu, es de que, ¿por qué estoy hablando que el trato con el Espíritu? Porque el Espíritu está entendiendo que no puede ser salvo por ti, sino que el Señor es todo para ti y el Señor es el único que nos puede salvar. Entonces grita, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, como diciendo, como reconociéndolo, vaya, como el único, como el todopoderoso, como el creador, como el que tiene cuidado de ti. Sin embargo, en el alma, fíjese cómo habla el alma, arrogante, como si fuera su obligación de Dios. ¿Cómo le dice? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Maestro, o sea, altanero con Dios. O sea, como diciendo, Dios, ¿no estás viendo que me falta esto? ¿No estás viendo que...? ¿Sí? Entonces, aprendamos a ver las palabras, las administraciones del espíritu y del alma en las palabras como está hablando en la Biblia. La persona que le llama maestro a Cristo es una persona que no ha llegado al entendimiento, que no ha sido ministrado, ¿qué? Su espíritu, que se deja mover por su alma porque le llama maestro. Maestro. Como ¿verdad? Que pensó mal de nuestro Señor Jesucristo cuando fue derramado el perfume sobre él. Y le dijo, si supiera quién le está limpiando, el costo. Pero dijo, si supiera quién le está enjuagando los pies con sus cabellos, no lo permitiría. Y le dijo, mira, esta me ha ungido y ha limpiado mis pies con el mejor perfume, pero tú ni siquiera me has dado ni agua para limpiarlos. O sea, ¿cuándo era una costumbre que tus invitados llegaran y les dieras ahí, aunque sea les pusieras ahí o tú les limpiaras los pies, o siquiera les pusieras el agüita y el trapito para que se los limpiaran? O sea, y esta persona que lo recibió ni siquiera eso le pudo hacer al Señor.
¿Cómo le está hablando? ¿Cómo le está hablando aquí? Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? O sea, y lo despiertan diciéndole, como diciéndole, oye, aquí está el que nos puede ayudar y ¿por qué no haces algo? ¿Quién actúa de esa manera si no es el alma? ¿No? ¿Por qué? Porque no ha sido tratada su alma. Pero cuando ha sido tratada el espíritu, hay humildad. Entonces dice, Señor, es como la viuda que fue y echó todo lo que tenía. Ella ya tenía trabajada su espíritu, su alma, su cuerpo, su cuerpo, su alma y su espíritu. Porque dijo, Señor, esto es lo que yo tengo. Y yo sé que tú me puedes salvar si yo lo pongo aquí delante de ti. Eso es todo lo que yo tengo. Pum. Ahí le estaba, no le dijo, Señor, lo demostró poniéndolo. ¿Sí? Entonces la misma persona que dijo, Señor, porque no tengo, tú eres el único que me puede salvar, lo pongo delante de ti. La misma persona sin trato del alma puede decir, Señor, ¿no estás viendo que tengo 10 pesos y no me alcanza ni para medio kilo de tortillas? Es tremendo, vean de ver las caras que pusieron aquí nuestros hermanos. O sea, sí, es que... O ¿cómo interpreta usted este pasaje? El Señor estaba durmiendo. O sea, yo sí tengo respeto por mi maestro, no lo despierto. Cuando llegábamos y encontrábamos a nuestro pastor durmiendo, no lo queríamos despertar, decíamos que está durmiendo, pero es que despiértalo, porque una vez pasó así, pero es que despiértalo porque ya tiene que predicar, pero es que está durmiendo. No le tenía miedo al pastor. Ya no sabías qué hacer, era contraproducente, porque si no lo despertabas, si lo despertabas se podía enojar. Y si no lo despertabas te iba a decir, Abraham, ¿por qué no me despertaste? Si estás viendo que ya me toca predicar. Ya no sabía uno qué hacer, ¿verdad? Pero cuando uno tiene respeto, le piensa qué hace. Ay, lo despierto, porque si no lo despierto me regaña, y si no lo despierto también me puede regañar. ¿Qué hago? Pero estos, ¿cómo? O sea, ¿verdad? A nosotros no nos cabe en nuestra cabeza. Lo despiertan diciéndole, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No estás viendo que nos estamos muriendo? No, pues yo estaba bien tranquilo, a gusto, durmiendo. No les dije que vamos a pasar. No les dije que vamos a pasar. Cuando el alma. Así es. Así es. Por eso les digo que la doctrina es, ¿verdad? Una cosa bien. Cuando decimos salvos de la tormenta, no podemos decir, ay, ya sé que Dios me va a salvar de la tormenta. No, la administración al espíritu y la administración al alma. Entonces, como bien dijimos anteriormente, esta salvación integral está formada por 3 facetas que abarcan nuestro ser integral y debido a situaciones que pasamos, podemos desaprovechar esta o bien dejarnos ministrar por ella, para alcanzar la perfección. ¿Sí? O sea, estamos pasando una circunstancia y siempre que estamos pasando una circunstancia, tenemos la opción de ¿qué? De pasar la prueba o de reprobar la prueba. De tomar la actitud. Sí. Le gritaron. ¡Hey! Uy. No importa que nos ahoguemos y tú, bien tranquilo durmiendo. Está tremendo, ¿ah? Bueno, entonces lo importante de esto, Dios nos salva de la tormenta, o sea que nosotros siempre, si nosotros nos dejamos ministrar por el Espíritu Santo en medio de una dificultad, ahí va a estar la mano de Dios. Siempre vamos a tener la victoria, ¿no lo dijo? Yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo.
Bueno, cuando digo hasta el fin del, ya no me quiero meter ahí hasta el fin del mundo, pero los que tenemos esperanza hasta la parucía, los que, ¿verdad? Los que sí estamos, pues, no queremos reprobar, no queremos irnos a extraordinario y menos a doble vuelta. Voy a terminar. No, yo creo que no. Me gustaría dar la salvación del espíritu humano, la salvación del alma y la salvación del cuerpo, dejarlo para la siguiente. Yo creo que ya está aquí, para que quede esto bien guardado en nuestro corazón. Amén. Aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Porque todavía tengo unos 8 minutos, 5 minutos. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Preguntas? Los que están en casa, los que nos ven en casa. Como lo dijimos, es doctrina intermedia. O sea, ya teníamos que tener un conocimiento previo. Si usted tiene alguna duda, o si a lo mejor no tiene, o a lo mejor tiene dudas, pero no sabe cómo hacer las preguntas, le recomiendo que busque la predicación de su servidor de la salvación integral. Primero la salvación, pero ahí lo va a buscar en YouTube como un tema de doctrina. Tema de doctrina, la salvación. Porque ahí en nuestra página de YouTube están separadas, tanto las prédicas como la doctrina. Entonces usted va a ir al apartado de doctrina y va a buscar la salvación. Ahí hablamos de la salvación, pero no hablamos de la salvación integral, solo de la salvación. Luego, en un tema, en una predicación, ya no en el apartado de doctrina, sino como predicación, la va a buscar, perdón, como predicación, la salvación integral. Y ahí puede ser que ahí también aclare sus demás dudas con respecto a esto, porque esta es la salvación integral ya vista de manera un poquito más profunda. Entonces, si usted ve esas prédicas que yo le digo, la salvación integral y la de doctrina de la salvación, puede ser que si no sabe ahí cómo gestionar una pregunta, pero a lo mejor ahí aclara sus dudas. Y si ya vio eso, si todavía tiene dudas, con gusto puede ahí preguntarnos Facebook o en YouTube, donde esté viendo la predicación, nos puede hacer las preguntas y esperamos poder responderlas. Y si no las preguntamos, de que se las respondemos, se las respondemos. Tarde pero sin sueño. Amén. Vamos entonces a ponernos sobre nuestros pies, ya no nos dio tiempo. En la próxima parte vemos la otra mitad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Todavía no cortes, hermano Joel, vamos a grabar la oración. Para los que nos oyen en casa, acompáñenos a orar. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos, ayúdanos a seguir comprendiendo y discerniendo, Señor, la necesidad tan grande. Dígale ahí a Dios, ayúdame, pero dígale a Dios, ayúdame a entender la necesidad del perfeccionamiento, ayúdame a entender la salvación el plan que tú tienes para mi vida, de salvar mi espíritu, mi alma y cuerpo. Ayúdame a comprender, si yo no comprendo, que somos tripartitos, que estamos formados. Si yo no entiendo el espíritu, lo que es el alma, lo que es el cuerpo, ayúdame a entenderlo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo supla todas y cada una de las dudas, Señor, que hay en tus hijos, en los creyentes, Señor, para que no nos quedemos sin fruto. Permítenos la revelación, permítenos el entendimiento, permítenos también el hambre, el querer como el hacer, de buscar, no solamente de quedarnos, sino de indagar y de buscar, porque nosotros hemos sido llamados a una salvación tan grande y solamente tú nos puedes ayudar a que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida por este plan, por esta visión, por esta misión que tenemos de, Señor, de guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para tu venida. Ayúdanos a no ser negligentes, a no decir que esto es religiosidad, exageración, que esto no es. Señor, no permitas que el error, Señor, nos estorbe, nos engañe.
Reprendemos todo pensamiento inicuo, maligno que quiera robarnos estas semillas, Señor, y que quiera distraernos para llegar al perfeccionamiento tuyo, al propósito tuyo. Ayúdanos, te suplicamos, y nos ponemos delante de ti. Bendigo a los que nos oyen, a los presentes, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Ahora sí nos despedimos de las redes sociales y nos despedimos de casa.